tengo que afinar para él. Entonces, si yo toco y me suena a mí, pero a él no le suena, no sirve mi trabajo. Entonces, el arte y mi oficio fue evolucionando en saber interpretar rápidamente cuáles son las fortalezas y debilidades de cada baterista. Soy de armar muy rápido e invitar al baterista que toque. Y ahí yo voy entendiendo todo. Muchas veces no saben afinar más allá del sonido que usan siempre. ¿Cuáles serían los puntos a fortalecer según tu criterio de haber visto tanta gente clavándola al ángulo y mucha gente por ahí fracasando? Para todo aquel que quiere evolucionar realmente, debería tener un home studio, debería tener alguna herramienta para empezar a grabarse, para poder escucharse en su versión grabada, no solamente lo que uno cree de uno. Porque cuando vos... natural. Exacto, porque vos no tenés perspectiva de vos. Entonces, vos necesitas perspectiva. Una vez que te grabaste, te tomas un café, te escuchás tranquilo. Como yo siempre digo, vos no podés poner tu oído adentro del bombo, pero sí, Exacto. cuando vos escuchás ese micrófono que estaba dentro de tu bombo, empezás a descubrir todos los vicios. Me interesa saber si hay algo como un patrón que vos ves que se repite, que sea una traba. Muy buena pregunta. Veo que tal cosa, una cosa que si se cambia es como una bisagra. Un error muy común es, y llegó y me dijo, hola, yo soy tal, quiero el tom afinado en tal nota, el tom de piso en tal nota, el bombo en tal nota, el tambor en tal nota, era un solo micrófono, me dio la mano, me dice, ¿todo bien? ¿Necesitas ayuda? No, listo. No, por adentro te juro que estaba un miedo, estaba aterrorizado. Un gustazo. Estar en este episodio. Un gustazo. Para mí es muy especial que estés. Un gustazo. Hay una cosa interesante con vos, que es que además de ser batero profesional, hace muchísimos años que trabajás como técnico de baterías, o como se conoce en Argentina, drum doctor. Así que contame, muy por arriba, aunque sea, ¿cómo fue tu descubrimiento para hacer de eso también parte de tu carrera? Y tu oficio, ¿no? Entonces, hacenos como una breve historia de cómo te enamoraste de eso también. Como todo, creo que las cosas estas pasiones nos eligen, no lo elegimos nosotros. Hay un despertar, me acuerdo muy chico cuando me regalaron un grabador y escuché mi voz grabada, y creo que ese es el episodio más fuerte que yo recuerdo con esta cosa de, en el fondo, trascender, porque tiene que ver con trascender. Hay algo mágico en grabar y la posibilidad de que eso que vos grabaste trascienda, llegue a otras personas. Documentar todo eso. Sí, hay algo mágico, desde muy chiquito lo recuerdo. Y cuando empecé a tocar la batería, en paralelo también se despertó un interés muy profundo por el audio, no solo del instrumento propiamente dicho, como baterista, o sea, todo lo que tiene que ver con platillos, parches. Yo viajé a Estados Unidos, viví en Estados Unidos un tiempo y le mandé un fax a la fábrica de Siljan para ver si podía ir a visitar, y me dejaron ir a visitar la fábrica a una muy temprana edad. Yo era muy joven. Y todo eso fue formando una idiosincrasia, ¿no? También existe un libro que era, en ese momento era una enciclopedia llamada The Cymbal Book. Es como el libro del platillo. Y yo siempre fui como muy fana de entender en profundidad mis herramientas, con las que yo creaba sonidos, y sin saber mucho, porque pensaba que recién empezaba a tocar, era principios de mi adolescencia, empezaba a tocar, pero ya había algo ahí que me gustaba las herramientas, los sonidos, de dónde vienen, entender el origen. Empecé a grabar, me compré mi primer portaestudio, Tascam de cassette de 4 canales, mis primeros micrófonos, empecé a grabar, empecé a transitar todo eso, acompañando el avance de la tecnología, hasta que un día, ya como músico, no diría profesional, pero a mi banda le estaba empezando a ir muy bien. La compañía bajó un poco más de presupuesto para ese disco porque veníamos bien, entonces decidió apostar más y contratamos a el servicio de Drum Doctor, como lo conocemos acá en Argentina, que es como si fuera un drum tech. Para el que no sabe, es un drum tech un poquito más boutique, que se especializa en el universo más que nada de estudio de grabación, donde todo es mucho más fino y el microscopio es mucho más delicado. Entonces,
ahí descubrí mi vocación, ahí me atravesó como un rayo, no sabía que existía esa profesión, claro. Una persona que unía mis dos pasiones, el mundo de la grabación, del estudio. Pensé que en esa época acceder a un estudio era muy caro, entonces no era que teníamos acceso a un estudio y mucho menos un home studio. Entonces, yo lo idealizaba mucho, entonces cuando pude estar en estudio con una persona que se dedicaba a tener muchas baterías, llevarte muchas baterías, vos le decías un sonido y él lo traducía y de repente ese sonido existía, yo dije, yo quiero esto para el resto de mi vida. Esa persona era el link, entonces, entre el productor y las ideas que por ahí tenía el productor, pero no sabía hacerlo realidad. O sea, sí. El productor rara vez sabe afinar una batería, rara vez sabe de parches, de platos. Aunque los buenos productores, cuando son muy nerds, o sea, saben... Sí. Es increíble, parece que estás hablando de igual a igual con un baterista. Claro. Hay muchos que saben, hay otros que son más sensoriales, ¿no? Claro. Hablan de sensaciones, y el drum doctor es el que traduce esa sensación en un sonido, ¿no? Claro, porque de hecho hay productores que ni siquiera saben ni de consolas, ni de compresores, pero sí tienen... Son como chamanes. Exactamente. Saben qué va, qué no va, qué estética funciona, cuál buscar. Pero claro, muchas veces los propios bateristas no saben llegar a esos sonidos. Totalmente. Porque a veces se suele tocar de la misma manera, con la misma afinación, usar los mismos platos, el mismo instrumento. Entonces vos venís de alguna forma a traducir todo eso y hacer la búsqueda, ¿no? En el estudio, que encima es un lugar donde el clásico baterista normalmente no tiene acceso fácil de ir a probar ahí las cosas. Por lo general es o la sala de ensayo. Tano, contame un poquito cómo fue toda esa primera etapa que hacías los primeros trabajos y cuáles fueron las cosas que mayormente te pedían en cuanto a sonido, en cuanto a estética, y cómo fuiste encontrando qué herramientas usar. Por ejemplo, te pedían, no sé, un sonido más vintage, o te pedían tal otra cosa, o tal otra. ¿Cómo fue esa búsqueda de saber también cómo entender a los productores y también entender al batero que después va a tocarlo? Claro. Lo primero que me viene a la mente es una época de mucho miedo, mucha incertidumbre, estar manejando al estudio, no sabiendo qué me van a pedir y si yo iba a estar a la altura. Mis primeros trabajos realmente eran de un nudo en la panza antes de llegar al estudio, y lo que no te mata te fortalece. Realmente Exacto. Yo tenía muchas ganas, mucho entusiasmo, lo hacía y lo hago el día de hoy, 20 años después, con una pasión y una entrega, porque realmente es mi zona de confort. O sea, realmente ahí siento que soy yo, y me gusta mucho la exploración. Entonces, esos primeros trabajos venían con un trabajo personal hecho, y era el siguiente. Nosotros con la banda teníamos un estudio, ya un home studio montado en nuestra sala de ensayo. Okay. Y yo acá en mi espacio, en mi casa, yo ya había empezado a grabar digital, ya se había democratizado el acceso a herramientas más actuales y más modernas. Entonces, esto se había convertido en mi laboratorio. Fíjate que muchas veces lo más difícil es cuando vos tenés una relación personal y directa, que es como todos empezamos con nuestro instrumento, esa traducción de lo que nosotros escuchamos al parlante, al monitor, es muy diferente. Total. Viste que al principio nosotros escuchamos nuestra batería de una manera y cuando la escuchamos grabada, la versión grabada, a veces no se parece mucho. Claro. Y ese es un camino que yo ya tenía bastante allanado. Me sentía muy cómodo en la traducción. Afinando de alguna forma y tocando para los micrófonos. Exactamente. Ahora venía un tema clave y era, yo tengo que afinar a la carta. Yo tengo que afinar a pedido. Exacto. O sea, la clave es que mi cliente suene bien. El baterista para el que yo estoy trabajando, más allá de lo que me pueda pedir el productor o el artista o el baterista, yo tengo que afinar para él. Entonces, si yo toco y me suena a mí, pero a él no le suena, no sirve mi trabajo. Entonces, el arte fue evolucionando, y mi oficio fue evolucionando en saber
interpretar rápidamente cuáles son las fortalezas y debilidades de cada baterista. Por eso yo generalmente soy de armar muy rápido e invitar al baterista a que toque. Y ahí yo voy entendiendo todo. Después de 20 años, hace 2 golpes y yo ya entiendo si toca rimshot, si no toca, si toca fuerte, su balance. Entonces a partir de ahí empiezo a componer una serie de alternativas que le pueden funcionar muy bien a él. Eso en general. Después, según cada canción, lo que me vayan pidiendo, ya sé que me voy, dentro de qué límites me voy a mover, porque ya hice ese escaneo de esa persona en ese ratito que estuvo tocando. Ahora, previamente eso, lo que yo llamo la fase de preproducción, tengo charlas con el productor, con el baterista, y muchas veces les pido también maquetas y referencias. Claro. Porque a veces un ejemplo vale más que 1000 palabras. Total. Vos me podés decir, quiero un color azul, y yo lo puedo interpretar de una manera, pero si vos me das una canción que yo pueda escuchar, yo le puedo poner el adjetivo que quiera, pero estamos escuchando los dos la misma canción. Claro. Y vos me decís, este es el sonido que me gusta, ok, perfecto, vamos ahí. Entonces, yo muchas veces digo, el Drum Doctor es el chofer del audio, es como el Uber. Vos me decís, llévame, no estoy acá, quiero que me lleves acá, perfecto. Entonces, ahí en esa etapa de preproducción es cuando yo empiezo a establecer un rango de instrumentos que van a estar dentro de lo que me pueda pedir ese productor o ese baterista. Entonces, generalmente me piden X, llevo yo, y siempre llevo algún extra en alguno de los extremos, por las dudas, si veo que son sesiones de exploración o muy texturales, donde va a haber mucho laboratorio, ahí empiezo a llevar cosas raras, ¿no? Claro. Pero si veo que hay algo que es bastante como homogéneo el estilo, llevo generalmente lo que me piden, y mi intuición y mi oficio muchas veces me dicen, lleva por las dudas porque tal vez te lo pueden pedir, y más de una vez me sirvió eso. Pero a grandes rasgos es eso, ¿viste? Y así empecé, trabajando con diferentes productores que ya me conocían, confiaban en mí criterio, pero yo todavía tenía que demostrar. Fueron 3 años, los primeros 3 años fueron de hacerme un nombre como Drum Doctor, porque yo venía trabajando como baterista, me conocían como baterista profesional, pero no tenía ni un crédito como Drum Doctor. Entonces, era apelar a mis amigos, productores y colegas que me sumasen a su producción, pero era un acto de fe de su parte, ¿no? Yo tenía equipamiento suficiente para generar confianza, pero yo, tomando decisiones, estaba siempre muy acostumbrado a afinar para mí, no para otro. Claro. Entonces, eso fue un proceso muy interesante. Y creo que lo más interesante en este aprendizaje son 2 cosas y 2 consejos que también que le puedo dejar a cualquiera que trabaje en un estudio. Vos estás trabajando para otra persona, entonces ser invisible es un atributo muy apreciado. Ser lo más invisible posible. No nos contratan para opinar, excepto nos piden nuestra opinión, para estar hablando. O sea, el artista está en un momento muy íntimo. Un servicio y que lo que querés es que todo funcione de una manera lo más orgánica o natural. Total. Como cuando vos llamas un Uber. Pueden ir 2 personas hablando y el chofer no se mete en la conversación de esas personas. Claro. O sea, los lleva de un lugar al otro, pero la conversación es de ellos. Entonces, cuando a mí me piden que les dé un audio, yo les doy ese audio, les suena, y ahí empieza su proceso creativo, ¿no? Estoy ahí para facilitar, para proveer de ese sonido que están buscando, y mi experiencia lo logra muy rápido y muy eficiente, y respeta, por sobre todo, hay algo en el workflow cuando vos estás grabando en una sesión, que viste que a veces la inspiración es algo intangible, mágico, que es ahora, lo tengo que grabar ahora. Y a veces, yo muchas veces hago hincapié en que la velocidad no es un atributo en sí mismo, no es una competencia. La velocidad es necesaria para respetar el flujo de trabajo, el flujo creativo. Cuando vos estás haciendo música, estás haciendo arte, en esencia, nos puede encantar el mundo del hardware, ¿no? Pero en esencia es algo súper espiritual y súper energético. Entonces, cuando vos aprendés a leer esas energías, creo que ahora en este proceso de madurez mío, te puedo ver, ¿no?, esta curva de crecimiento de la que venimos hablando, y digo, o sea, si algo aprendí es hacerme cada vez más invisible, en aportar en lo que necesitan y en lo que no, correrme. Y si necesitan apoyo,
con algo, o por supuesto estoy a disposición. Y otra cosa que aprendí mucho también es empoderar al baterista. Lo primero que trato es bajar mi estatus y entregarme de la manera más amorosa a esa persona, abrazándolo, sirviéndole café, agua, lo que necesite, mucho más allá del instrumento, ¿no? De por lo que me están contratando, sino que pase un gran momento, que tenga generar una experiencia un terreno linda. fértil, exactamente, una gran experiencia, que tenga un gran recuerdo, porque si esa persona se cae, se traba todo. Entonces, es empoderar a esa persona. Siento que ahí hay algo casi como un acompañante, coach, llámalo como quieras, ¿no? Pero siento que ahí hay algo muy importante. Y creo que tengo una edad donde la mayoría de los chicos con los que trabajo podría ser su padre, o casi. Entonces, creo que fui aprendiendo a acompañarlos y me ven desde ese lugar. Entonces sienten no una competencia, y yo era, digamos, algo que siempre trato de que no me vean como alguien, un batero que viene, me va a mirar, como que tengo que tocar porque me voy a sentir juzgado. Exacto. No, lo primero que hago es analizando. Exacto, es bajar mi estatus, y lo primero que siempre intento es de crear un vínculo inmediato, si no lo conozco a esa persona, crear un vínculo, mimarlo, que se sienta muy a gusto. Y después es mi experiencia, toda la música que uno ha escuchado y ha transitado hacen que, uno tome buenas decisiones. O sea, ya con la referencia, la maqueta de las canciones que vamos a grabar, la charla con el productor y la charla con el baterista. Generalmente las charlas con el baterista hablo de audio y de qué estética sonora está buscando para lo que vamos a hacer. Claro. Y con el baterista hablo de configuración de batería, de confort, comodidad. Escucho también al baterista qué ideas tiene en mente, porque él también tiene que estar muy feliz y muy contento. Y generalmente trato de, entre esas charlas y estas dos, maqueta y referencia, ya con esas 4 patas decido qué equipamiento llevar y tengo todo para la sesión. Y Tano, teniendo en mente que la batería es un instrumento que sí, que tiene ya sus propias características, ¿no? Pero es clave cómo se toca, ¿no? Y también las herramientas que usás, la técnica, los palos, si son muy finitos, si son de arce, si son 2B, o sea, afectan muchas cosas. ¿Y te ha pasado de que la visión de un productor se haya hecho difícil, digamos, la conexión para que luego el baterista ejecute eso? Lo que quiero decir es cuánto funcionaba para vos algo, que decías, esto está perfecto, y después venía otra persona que tenía una forma de tocar muy diferente, ¿no? Y por ahí no se llegaba a buen puerto. Mira, siento que esto es un trabajo orgánico. Uno se adapta permanentemente a cualquier contexto y a cualquier persona. Contextos acústicos, hay veces hay estudios que te la hacen más difíciles que otros, ¿no? Las situaciones, porque realmente hay algunos estudios que por alguna razón, o porque no son clase A, ¿no? Tal vez son clase D, y te contratan y vos tenés que hacer lo mejor que podés ahí. Y quizás ese baterista tal vez suena bien en un contexto, pero en ese contexto acústico no está sonando bien. Y tal vez hay veces yo tomo decisiones sin estar en el lugar, y cuando llevo el instrumento, yo sé el potencial de mis herramientas, pero en ese lugar quizás está reaccionando de una manera totalmente inesperada, porque esto es acústica pura. Entonces, si mi instrumento, mi herramienta, no la reconozco en ese lugar, yo también tengo que trabajar y empezar a pensar, y ahí es donde el oficio hace la diferencia, ¿no? Donde tantos años haciendo algo hace la diferencia. Yo trato siempre de ser un mediador y un intérprete entre el baterista y el productor. Muchas veces el productor le puede estar pidiendo algo al baterista y el baterista no, quizás no está entregando, o viceversa, pero eso es algo entre ellos. Yo no puedo como ocupar otro, casi un rol de productor, ¿se entiende? Claro. Entonces, hay veces, si el baterista
si el productor le está pidiendo algo al baterista, el baterista por su forma de tocar, digamos que lo toco yo y suena increíble, después lo toca el baterista y no suena increíble, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Trabajar para que le suene increíble al baterista. Claro. Entonces me tomo mi tiempo hasta que el baterista le suena bien. Cuando el productor me hace así, genial, estamos bárbaros. Si tal vez vemos que el baterista, por alguna razón, ya probamos varias cosas y no está entregando, generalmente decidimos por la que mejor le suena a él. Porque también esto es una realidad, todos evolucionamos permanentemente. Total. Y tal vez el productor le está pidiendo algo que esa persona, hay veces ni siquiera te diría, tal vez es ese día o en ese momento no lo está pudiendo entregar. Claro. Por la razón que sea. Esto es arte. Y no está pasando en ese momento. Entonces, considero que los productores más experimentados entienden que uno puede tirar de la cuerda hasta cierto límite, porque si no lo va a ahorcar, ¿viste? Lo va a sofocar y la otra persona se va a retraer demasiado, se va a caer su autoestima. Entonces, siento que hay un gran talento de los productores más experimentados donde dicen, ok, pido y probá esto y probá lo otro, pero siempre tratando de que prevalezca la energía positiva, la actitud positiva y la alegría de estar celebrando eso que estamos haciendo, ¿no? Claro. O sea, porque si no la otra persona se cae, ¿viste? Entonces siento que le pedimos A, B, C, D y no está pudiendo lograr exactamente lo que el productor quería. Ok, ¿cuál fue la mejor opción? La B, ok. Vamos por ese lado, vamos por ese camino, con ese tambor, con esa combinación de baquetas, con lo que a vos te sonó. Muchas veces yo llevo opciones de baquetas, tengo como mis trucos donde ayudo al baterista a o potenciar o atenuar algo que estemos necesitando lograr en ese momento, ¿viste? Porque a veces le doy baquetas diferentes. Si toca muy fuerte, por ejemplo, el hi-hat, tengo unas baquetas muy livianas, muy finitas, y le doy esa baqueta para el hi-hat, y tal vez le pongo un hi-hat un poco más oscuro para que no sea tan brillante, y quizás si tiene una mano muy liviana en el tambor, le doy una baqueta mucho más pesada. Entonces, y además es muy interesante porque no solo realmente físicamente tienen uno muy poco peso y el otro tiene mucho peso, sino que hay algo que es tan raro, ¿no? Es tan raro física, la sensación física de tener dos baquetas tan disímiles, que es como una ayuda a memoria permanente. Es una señal que le llega a tu cerebro. Tu cerebro está diciendo, ¿por qué tengo esta sensación tan rara en mis manos? Ah, porque tengo que tocar más despacio el hi-hat y más fuerte el tambor. Y eso muchas veces es psicología pura, pero ayuda. Hackeás. Exacto, hackeás, exacto, hackeás la neurona. Exacto. Exactamente. Claro, yo por ejemplo, en mi caso, si bien hace bastante que suelo producir cosas y todo, ¿no? Pero no tengo tanta experiencia en grabar a otros bateristas. Claro. Pero claro, vos has estado 1000 veces. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería tu consejo para una persona que dice, bueno, yo ya toco y me gustaría dedicarme a la sesión? ¿Cuáles serían como ejecutante? Como ejecutante. Sí. ¿Para qué? Porque yo soy, viste, de los que creen que nos podemos comprar todo lo que nos gusta, todo. Pero si el instrumento ya está bueno, si es un buen instrumento, y luego hay una buena química y un buen cierre en cuanto a la afinación, a la ejecución y todo, eso se lleva a un nivel grandísimo. Sí. Mucho mejor que si tenés el mejor gear, pero viste, la ejecución es pobre, la afinación, muchas veces los bateristas no saben afinar su instrumento más allá del sonido que usan siempre. ¿Cuáles serían los puntos, digamos, a fortalecer según tu criterio de haber visto tanta gente clavándola al ángulo y mucha gente por ahí fracasando? Entonces, ¿qué crees vos que puede ser de gran ayuda para apuntar? Tengo la respuesta perfecta para eso porque, mira, yo tengo muchos alumnos a los cuales ayudo con estos temas, con el tema del audio de batería. Es como soy un referente en audio de batería. Y lo primero que les pido en la clase 1, primer tarea, ok, para la próxima clase tenés que grabar arriba de esta canción. Entonces generalmente le mando
una versión drumless de alguna canción, o conocida o no, o si quieren ellos que elijan, y con Moisés le quitan la batería y lo graban. Perfecto, escucho ahí su audio, yo generalmente chequeo sus redes sociales, veo un poco su estilo, perfecto, perfecto, muy bien. Segunda tarea, ahí es cuando lo saco de la zona de confort. Depende, por ejemplo, si me entregó un heavy metal, le doy un reggae. ¿Sí? Ok, un reggae. Ok, graba un reggae, bien. Me devuelve la tarea, grabado, bien, perfecto. Y ahí empezamos a desglosar, a ver cómo aborda el reggae. Si entiende el lenguaje estético del estilo o también lo grabó con el mismo sonido del heavy metal. Claro. Entonces, primer consejo es traten de estudiar los estilos musicales ya no desde el arte de tocar, no desde los patrones. Exactamente, ahondar en el estilo, entender la estética de los estilos. Entonces, por ejemplo, si escuchamos soul, si escuchamos rock and roll, por ejemplo, tipo Creedence o tipo Stones, si hablamos de esas baterías secas tipo Beatles, por ejemplo, o esas baterías tipo Led Zeppelin, hablando de cosas que se nos vienen, es muy fácil, ¿no? Te digo Zeppelin y ya sabes de qué estoy hablando. Exactamente. Entonces, considero que lo más importante es, para todo aquel que quiere evolucionar realmente, debería tener un home studio, debería tener alguna herramienta para empezar a grabarse, ¿sí? Para poder escucharse en su versión grabada, no solamente lo que uno cree de uno. Porque cuando vos... natural que tiene es exacto, porque vos no tenés perspectiva de vos. Entonces, vos necesitas perspectiva. Una vez que te grabaste, te tomas un café, te escuchas tranquilo y, como yo siempre digo, vos no podés poner tu oído adentro del bombo, pero sí, cuando vos escuchás ese micrófono que estaba dentro de tu bombo, empezás a descubrir todos los vicios, por ejemplo, que vos tenías y nunca los habías escuchado. ¿Por qué? Porque los escuchabas de otro lugar. Entonces, ahora tenés súper oídos alrededor de tu batería que escuchan muchos detalles. Empezá a acostumbrarte a eso y vas a ver cómo pronto vas a empezar a adaptar tu tocada a eso. Le vas a empezar a querés gustarle al micrófono. Entonces, todo lo que haces es para gustarle al micrófono. Y por otro lado, empezar a ampliar tu lenguaje en cuanto a recursos sónicos. Que vos entiendas, considero que empezar a estudiar estilos musicales, en especial aquellos que tienen mucho carácter. Hablamos de ska, de reggae, de heavy metal, de indie, de hard rock, todo ese tipo de cosas que tal vez vos... Si vos, por ejemplo, el ejercicio que yo hago con mis alumnos concretos es, yo le mando, de hecho hay muchas canales de YouTube que te ofrecen versiones drumless. Sí. Entonces, le digo, elegite el que vos quieras, o yo le mando, si quiero llevarlo para el vuelo en especial, y están súper bien organizados algunos canales, ¿no? O sea, que tienen todo por estilos, está muy bueno. Entonces le digo, ok, para la próxima graba esto. Y ahí se encuentran que tiene que tomar un montón de decisiones y sale de la zona de confort. Por ejemplo, si esa persona le encanta, por ejemplo, tiene una batería, mira, te lo voy a poner este ejemplo, tiene una batería que tiene toms de 10, 12, 14 y 16. A esa persona le encanta el tom de 10 y 14. Sí. Siempre está acostumbrado de su sonido, le encanta. Perfecto. Vamos a grabar una batería tipo Led Zeppelin. Ese sonido queremos, ese es nuestro objetivo, esa es la referencia. Perfecto. Y sigue dejando, tiene 12 y 16, pero los tiene guardados. Claro. Y sigue grabando con 10 y 14. Por ejemplo, eso es un error muy común. Sí. Claro, o sea, no se da cuenta que lo que tenemos que hacer es cambiar dentro de lo que tenemos, ¿no? Cambiar las medidas del instrumento, eso nos va a dar otro carácter, nos va a hacer tocar diferente, vamos a escuchar otro peso, otro cuerpo, y eso es lo que van a escuchar los micrófonos. Entonces, siempre el consejo que yo les daría es, traten de tener herramientas para grabarse, eso va a cambiar su percepción de cómo ustedes tocan, van a tener mejor perspectiva de ustedes mismos, y por otro lado, traten de nutrir su vocabulario en cuanto a audios, escuchando mucha música, diferentes estilos, porque así como uno toca siempre lo mismo y toca lo que le gusta, escuchar otros estilos y tratar de no solo ejecutarlo, sino lograr ese sonido. De hecho, hay un canal muy interesante en YouTube que es un chico que te muestra cómo recrear sonidos clásicos, muy interesante, y la verdad es que lo logra bárbaro. Bueno, eso puede servir como inspiración para... No sabes cómo hacerlo, ok, ahí tenés una inspiración. No, la verdad es que muchas cosas que sirven ahí, en ese estudio hermoso, con ese chico que tiene muchos micrófonos, quizás no nos sirven a nosotros porque no tenemos esos recursos, pero sirve como punto de partida. No es una fórmula cerrada, no es que tenemos que hacer exactamente eso, y si no tenemos exactamente eso, no nos va a servir, sino que con las herramientas que nosotros tenemos, poder lograr eso. Y hay algo muy importante que es como mi mantra en estos últimos años, y es
tiene que ver con lo emocional, ¿viste? Con lo emocional. Hay veces uno escucha un sonido y uno cree que tiene que lograr exactamente eso. Claro. Yo soy más de la idea de escucho ese sonido y siento una emoción. Yo decodifico esa emoción, me hace sentir algo ese sonido. Yo te voy a dar otro sonido. Y si vos sentís esa misma emoción, quizás no es el mismo sonido, pero te genera la misma alegría, la misma tristeza, la misma sensación, es que estamos logrando el objetivo. Claro. Porque si algo sí puedo asegurarte y es, mira, en muchas sesiones quizás me piden un sonido y por accidente puse otro tambor o quedó el tambor de la toma anterior y emocionó. Claro. Emocionó. Y no importa si nosotros en la hoja de ruta teníamos planeado ir para allá. Claro. O sea, me parece que dejar, como dice Quincy Jones, dejar un 30% para que Dios opere en el estudio es importante. Claro. Ser flexible. Pasan accidentes. Exacto. ¿No? Esto me emociona. Claro. Y creo que hay algo muy interesante en un mundo de tanta sobreinformación. Claro. Y es volver a conectarnos con nuestras emociones y con nuestra imaginación. Claro. Siento que hay algo muy poderoso en eso. De la imaginación, porque en verdad si uno escucha un disco, está escuchando el producto final. Tenemos que hacer como ingeniería inversa, ¿no? Total. Porque tenemos que imaginarnos, a ver, ¿cómo estaría afinado para que eso después, con este micro, con el otro, con compresión acá, haciendo esto, llegó a ese sonido, ¿no? Lo que decís, imaginación. Sí. ¿Qué habrán usado? ¿Qué tambor? No se sabe, porque a lo mejor fue hace 40 años, no hay fotos. No está documentado. No está documentado esa parte. Rara vez. Entonces está buenísimo eso, ¿no? Aprender desde la búsqueda. Y hay una cosa que me interesa también que haces como consultorías, ¿no? Yo le digo optimización de recursos. Ahí está. Eso, optimización de y recursos. Vas a los estudios, a los home studios. Sí. A optimizar sus recursos. Lo poco o mucho que tenga, exactamente. Okay. Entonces, me interesa saber, por ejemplo, si hay algo como un patrón que vos ves que se repite, que sea una traba. Muy buena pregunta. Casi siempre veo que tal cosa es un problema o digamos que hay como una cosa que si se cambia es como una bisagra. Ya puede ser afinación, posicionamiento de micros o los mismos micrófonos o la interfase que usan o la posición de la batería en el lugar. Bien. Un error muy común es, como vos lo dijiste, es la ubicación de la batería en el espacio. Hay dos situaciones. Una porque hacen un uso ineficiente del espacio. Quizás no se detuvieron a pensar en cuál es el uso que le van a dar al espacio. Punto uno. Esto va a ser una sala donde voy a ensayar con mi banda. Es una sala donde voy a dar clases. O es un estudio de grabación o es todo. Entonces, según el uso, lo primero que uno se tiene que plantear es qué uso va a tener ese espacio. Entonces, voy a colocar mi batería en una posición determinada que sea eficiente a esos tres usos o alguno de ellos. Entonces, lo primero que yo recomendaría es piensen qué uso va a tener el espacio, no si se ve la batería linda en la foto nada más, porque quizás quieren hacer videos para sus redes sociales, lo cual no es un detalle menor y está buenísimo también, sino entender cómo optimizar el espacio. Hoy en día estamos en una época de muchos home studios, muchos en pequeños espacios, entonces hacerlo eficiente, inclusive para el acceso al instrumento. Mira, yo como ven, mi instrumento lo tengo mirando hacia allá. La lógica, diría, es que mi instrumento, para que se vea más lindo cuando entro, esté apuntando, digamos, de frente a mí. Pero eso tendría que hacer que yo tenga que dar muchas vueltas, convertirme en el hombre araña para poder acceder, volar para poder acceder. Muy incómodo, muy incómodo. Entonces, con esta posición, el audio no cambia tanto y realmente se hace mucho más eficiente y además gano más espacio. Entonces, ¿cómo optimizar el espacio pequeño? Es como mentalidad tiny house, ¿no? Tengo un espacio pequeño, tengo que pensar en los espacios aéreos, como todo lo que está en el piso ocupando lugar, empiezo a poner estanterías, como yo tengo acá, me hice un entrepiso, muchas estanterías, para poder liberar el piso y que se perciba como
un espacio mucho más cómodo. Punto 1. Punto 2, un error muy común es, suponiendo que vas a usar solamente como home studio ese espacio, no se toman el tiempo para ir cambiando la batería en diferentes posiciones y sentir dónde funciona muy bien. Te voy a dar un ejemplo. Hace poco fui a un home studio, la batería sonaba, estaba como para la foto. La batería de entrada sí estaba para la foto, de frente, estaba divina, para la foto estaba espectacular. No lo puedo explicar, había como una zona, estaba el triángulo de las Bermudas de las frecuencias, justo arriba del tom, no sé, pero ese tom era inafinable. O sea, era realmente era un tom, era una batería súper buena, ¿eh? Claro. El bombo divino, quizás un poco todo pasado de grado porque habían puesto mucho material absorbente, lo habían concebido mucho como sala de ensayo, y no como un lugar donde todas las frecuencias estaban un poquito más equilibradas. Como lo más agudo estaba muy apagado. Exactamente, muy apagado, mucho material absorbente, pocos difusores, entonces todo era una bola grave y opaca. Claro. Ok, bueno, el bombo lo podíamos ir llevando, todo lo que era grave estaba bien. El tom agudo, que era un tom de 12, no aparecía. Y yo sé el potencial de ese tom. Claro. No aparecía, y yo no lo podía lograr. O sea, ya pasé por todo, no lo puedo lograr. Ok, le digo, ¿tenés otros parches? Dale. Sí, tráeme otros parches. Cambiamos parches, no pasaba nada. Bien. Le digo, ¿tenés otros toms? Le pregunto, ¿tenés otros toms? Sí. ¿Me puso otros toms? Por ejemplo, le digo, ¿tenés un tom, ya sé, un tom de 14? ¿Viste el que es un tom de piso 14? Claro. ¿Tenés un tom grande, un tom de 14? Era sí. un 12 antes. O sea, él tenía un 12, sí. 12. De otra batería, me trajo un tom de 14. Los pusimos ahí. Y entonces digo, no, esto está mal, o sea, hay algo que está pasando acá. Así llegué a la conclusión de que, ok, no es el instrumento. Acústicamente acá tenemos una cosa una rara. Pelotera. Exactamente. Bueno, ok, agarré ese tom, el tom de 12, y empecé a caminar por la sala golpeando el tom de 12. Y hubo un lugar que nos miramos y dijimos, claro, es increíble cómo suena. Y no lo podíamos creer. Entonces, ¿qué pasó? La batería la movimos toda y se acomodó, pasó de estar 5 puntos a estar entre 8 y 9. Claro. O sea, ya los graves no eran esa bola, porque estaba muy encajonada, estaba para la foto divina, pero una zona, todo un nodo de graves de una cosa muy opaca. Claro. Entonces, ahí ganó brillo, empezó a respirar, los armónicos estaban controlados pero agradables, el bombo se focalizó, no tenía exceso de graves, el tom sonaba increíble. Entonces, es ahí. Y ese es uno de lo cito como ejemplo, pero es un error muy común. Hay veces uno lucha contra el instrumento y a veces el instrumento no puede hacer más que lo que te está dando. Ya probaste todo lo que tu lógica te da. Entonces a veces tenés que moverlo. Y quizás ahí es donde aparece la magia. Es verdad que en espacios pequeños no tenés muchas opciones, pero por lo menos empezá a reconocer cuáles son esos spots o esos puntos. A lo mejor un pequeño movimiento ya te puede cambiar. Exactamente. No es que lo tenés que mover 2 metros. Totalmente. Sí, entonces considero, digamos, los dos errores más comunes en los home studios son la ubicación acústica y un uso ineficiente del espacio. La batería es un instrumento acústico. Si hacemos un uso eficiente de las posibilidades que tenemos en nuestro espacio, seguramente le vamos a sacar un mejor rédito al sonido de nuestro instrumento. Y después, repito, según el uso que vos le des a tu espacio, eso también está bueno pensarlo. ¿Cuál es la dinámica diaria? ¿Cuál es el uso que le vas a dar? Claro. Se ve lindo para la foto, pero tal vez es incómodo. No tenés espacio de acopio, tenés todas las fundas, los estuches de tu instrumento. ¿Dónde los dejás? Están todos ahí, no te podés mover. Fíjate, tal vez haces una estantería y de repente parece más grande, hasta suena diferente el espacio. Sí, total. Entonces siento que esos dos son los puntos más comunes en cuanto a errores en los home studios. Y después hay algo que yo trato también de crear mucha conciencia y es en la posición de los micrófonos. Un error muy común, si estás viendo esto, quizás tal vez más de uno se siente representado, es overheads, tema overheads. Para mí, los overheads representan mis oídos. O sea, con esos dos micrófonos tenés que tener un balance
hermoso de tu instrumento. Si lo afinaste bien, si suena bien en la sala, si vos te mezclas bien, ya con eso tenés un gran porcentaje del audio, el núcleo del audio de tu instrumento. ¿Qué es lo que suele pasar? Pones los overheads, muchos tocan muy fuerte los platillos, entonces ¿qué hacen? Es sentido común, suenan muy fuerte los platillos, los alejo, entonces entran con menos volumen. Ok, pero me cambia la percepción de la batería. No, ya pierde los cuerpos, ¿no? Los cascos ya pierden cuerpo. Sí. Hay algo que se pierde, se diluye. Más alejado. Exactamente, se diluye. Entonces, mi consejo es esto. La lógica que están usando es como una lógica observando una línea vertical, o sea, de altura. Entonces, tengo mucho exceso de platillos, me corro hacia arriba. Ahí reduzco el volumen. Bien. Empiecen a observar líneas horizontales. Como por ejemplo, el patrón, ¿no? XY es un patrón coincidente donde me alejo de... Esto es como una linterna. Si ilumino los platillos, voy a tener más volumen de los platillos. Pero si me acerco y al centro de la batería y me alejo de los platillos, voy a tener menos platillos. Entonces, porque los voy a iluminar desde más lejos, porque ya no voy a estar tan justo en el eje del platillo. Entonces, alejate, empezá a observar líneas horizontales. Entonces, en este horizonte, vos vas a empezar a moverte hasta encontrar dónde se meten menos los platillos. Lo ideal sería que también los puedas tocar con menos volumen, pero no siempre alejándose hacia arriba. Lográs reducir volumen. De esa manera quizás donde se desvirtúa mucho desde mi punto de vista la redondez del instrumento. Si lo escuchamos a nuestro instrumento a 80 centímetros, es como que poner a 1,50 m los overheads no tiene sentido, no se parece a lo que nosotros escuchamos en nuestro instrumento. Entonces es un consejo como muy sencillo, pero en vez de ver líneas verticales, ver líneas horizontales y tratar de correrte en este eje con los overheads, no en este eje. Entonces, vení para el centro, par coincidente, par espaciado. Quizás, fíjate cómo si te abrís más, todavía, vas a tener obviamente un centro más débil, pero quizás tenés una batería que tiene una espacialidad muy interesante y no pierde tanto cuerpo. Las acústicas quizás reaccionan diferentes según cada sala. Entonces, esos son dos consejos que muchas veces observo en estas optimizaciones que hago, ¿no? Luego, overheads altísimos y luego los micros cercanos, digamos que trabajen en conjunto a lo que ya tenés. Exacto. ¿No? Si ya te gustó ahí la batería, bueno, ahora todo lo que empieces a abrir, que vaya hermandado con eso, ¿no? Totalmente. Sí, que complete quizás ese ataque que no tiene naturalmente ahí arriba, ¿no? Pero siento que el gran desafío es... sonar muy bien con pocos micrófonos. Lograr un gran audio con un micrófono. Gran parte de mi escuela fue tener un solo micrófono. O sea, y ahí sí, no había internet, no existía internet. Entonces, mi imaginación era... Y la lógica es como, ok, si hay cosas que están tan de moda como, ¿no? Como el Dick Mic, ¿no? O ese micrófono. Y vos decís, y esa zona... es una zona, claro, que es muy coherente. Vos decís, ok, esa zona, claro, toma todo. Suena todo. Entonces es como, claro, eso, ahí podés llegar mediante la imaginación también, pero escuchando. Entonces hay veces, hay que subir la ganancia a la imaginación, a la escucha, al sentido común, a la lógica, a no buscar la respuesta en el tutorial, sino cerrar los ojos y buscar dentro tuyo, que si te tomas 5 minutos... la vas a encontrar la respuesta, está dentro tuyo y vas a ser mucho más feliz porque lo lograste vos. Total. ¿No? Total. Qué bueno, Tano. Y la parte técnica, ¿cuál pensás que es también una cosa que es muy difícil para que los bateros... Porque claro, lamentablemente, nos guste o no, cuando tenemos un home studio, pasamos a ser, además del baterista, el ingeniero. Nos guste o no. Hay que estudiar sobre fase, polaridades, sobre patrones polares, muchas cosas. Ya de por sí son palabras hasta difíciles, que son muy poco intuitivas. Total. Escuchás esa palabra y decís, ¿de qué está hablando? Claro. Ok, siento que lo más... al principio lo más dificultoso es saber si está bien o está mal la decisión que estás tomando. Claro. O sea, vos decís, ok, empiezo a subir botones, si es un plugin o lo que sea, o usás los presets y no sabés si está bien o está mal.
alguien de confianza que sepa más que vos, a quien vos le puedas preguntar. Porque vos puedes tomar decisiones, a vos te gustan, pero otro es el que puede ser realmente el que objetivamente te dé una respuesta de valor y que a vos te ayude a evolucionar. O sea, esto está bien en este aspecto, pero podrías hacer mejor esto, esto y esto. Fíjate, si haces esto, muchos tutoriales nos dan un montón de fórmulas súper interesantes y están geniales. Pero considero que cada uno tiene ciertas herramientas que no son las mismas con las que se grabaron, o no estamos hablando de lo mismo, digamos, de exactamente el mismo instrumento, el mismo micrófono. Entonces, como la cadena de audio fue diferente, quizás no necesitas, o sea, o ese tutorial no aplica a esa. Entonces, lo más importante es tener la mayor cantidad de conocimientos para después vos poder tomar vos la decisión. Primero tenés que tener claro qué es lo que falta, qué es lo que está sobrando antes de tomar cada decisión. Y eso es lo más difícil, formar un criterio. Entonces, considero que desde mi punto de vista, tener un profesor, un maestro, un amigo, alguien al quien vos le puedas hacer una mezcla y mandársela y te haga una devolución, o un día vas a tomar un café y juntos abren una mezcla, lo invitás, como sea, pero que te ayude a escuchar. Tener un feedback. Un feedback. De un oído que ha escuchado de un oído, muchas exactamente. Veces. Por ejemplo, a ver, ¿cómo suena un bombo con un D112? Exacto. Un tipo que tiene experiencia en eso, ha escuchado 1000 veces eso y sabe, digamos, como cuáles son los límites, ¿no? Mira, dijiste algo que me disparó lo siguiente. Mira, una de las cosas más difíciles también, y por eso está bueno esta figura del mentor o de alguien que te acompañe, es que te ayude a escuchar en contexto. Porque hay decisiones, o sea, si tiene mucho kick, si estamos hablando de heavy metal está genial, pero si estamos hablando de soul, está mal. Entonces, la misma decisión está bien o está mal según el contexto. Entonces, hay algo ahí que, por eso hay veces la fórmula es tan peligrosa, porque uno lo toma como si fuera palabra santa y esto es así, y no es así. Son decisiones en contexto. Entonces, considero, o por lo menos ese fue mi camino, siempre tratar de encontrar a aliados, amigos, maestros que te ayuden a escuchar eso que excede la respuesta de me gusta o para mí está bien. Sino que diga, sí, está bien, pero fíjate, ahora escucha esto, por ejemplo, ¿no? Estamos escuchando el sonido de la batería, perfecto, pero un disco no es un sonido de batería. Es un sonido de batería donde los armónicos se relacionan con los armónicos de la guitarra, si es acústica, si es eléctrica, si está distorsionada, si es un bajo, si es un sintetizador todo distorsionado o no, voces. Muchos armónicos conviven en una mezcla. Entonces, ahí es cuando tal vez dices, el sonido de bombo me encanta, pero a ver, vamos a ver si es funcional con este sonido de bajo. A ver, o sea, este rango de frecuencias, ¿a quién se lo vamos a dar? ¿Al bajo o al bombo? Ok, si es el bajo el que va a liderar porque el sonido está genial o porque la línea está genial, ok, dejemos que sea del bajo. Entonces busquemos un sonido de bombo que lo complete pero que no compita. Entonces, considero que lo más difícil es aprender a escuchar y a tomar decisiones en contexto. Eso es lo más difícil. Y hay mucho de escuchar música, pero también tener los recursos para poder analizarla y para poder entender qué es lo que está pasando. Y eso te lo da, considero que un maestro, un guía que te ayude a escuchar esas cosas. Porque solo escuchamos una capa de información, pero hay una capa más profunda de información que no logramos escucharlo, porque todavía, me acuerdo yo en mis primeros trabajos, ahora hablando de tu primer pregunta, recuerdo estar con un ingeniero que me decía, mira, Tano, hay un armónico que está sonando ahí, ¿te podés fijar por dónde viene? Yo no lo escuchaba. No, te juro que no lo escuchaba. Y él dice, sí, está ahí. Yo lo escuchaba. Y gracias a su amor, su paciencia y mi buena predisposición, porque yo también nunca pretendo ser me muestro vulnerable también, como que yo también estoy aprendiendo. Entonces, y todos estamos aprendiendo permanentemente. Entonces, ok, a ver. Y ahí lo descubrí. Y él me enseñó a escucharlo, a descubrirlo. Y digo, ok. Y ahí sí es donde mi experiencia, digo, este armónico debe venir de acá. Entonces, ok, y ahí yo fui a atacar ese armónico. Pero no, te juro que no lo escuchaba. Y eso es lo que pasa cuando estás mezclando, cuando estás tomando decisiones de audios. La batería, muchos bateristas que se empiezan a grabar,
escuchan la batería en solo y decís, es genial, está buenísimo, aquel viene el bombo, todo bárbaro. Ok, sumale la música y cuando le pones la música, la batería suena así de chiquitita. Claro. No es coherente con ese contexto. Claro. Entonces, siento que tomar decisiones en contexto es el gran desafío. Claro, porque a veces cuando se escucha la bata sola, estamos pensando en eso, que va a ser eso, ¿no? Y a lo mejor te pones a cortar el sustain, te pones a sacar demasiados armónicos y después entra, viste, stacks de guitarras, sintes, bajo, total, voces, y al final lo que te sonaba largo, viste, súper cortito. Entonces, teniendo en mente el estilo y después, además de eso, tener en mente que hay cosas que van a desaparecer. Total. Y luego mezclado y a lo mejor se puede hacer una mezcla no tan de micrófonos cercanos, sino un poquito más de aire, más de overheads, más de room. Entonces, claro, siempre estar como pensando más allá de lo que estoy acá de batero y escucho esto de acá. O sea, también decías eso, ¿no? Lo que te pasaba era que el ingeniero o el productor estaba escuchando la batería desde el control room, ¿no? Y claro, uno no tiene el oído donde está ¿viste? El 421 ahí en el tom. Claro, a lo mejor desde acá no lo escuchabas el armónico ese. Claro. Pero desde ahí sí. Sí. Y lamentablemente se graba desde ahí. Exacto. Entonces eso también, ¿no? Esa forma de aprender que está bien, ¿no? Tiene que sonar, nos tiene que llegar, tiene que generarnos una emoción. Esa emoción, pero también tiene que sonar bien por los parlantes, ¿no? Exacto. Sí, y ¿sabés qué? Hay algo que dijiste también muy interesante y es, hay veces el carácter de la batería está en los rooms, está en los overheads. Yo una vez, mira, leí un libro muy interesante que se llamaba Mixing with Your Mind, era todo sobre mezcla y producción, y decía, el sonido del tambor está en el room. El carácter del tambor está en los rooms, en esos micrófonos. Yo en ese momento no lo podía entender. Digo, no, esto está mal. O sea, para mí el micrófono que está al lado del tambor es el que me da. Claro. No. Y bueno, muchos años después, pero a partir de ahí se abrió. Totalmente. Yo dije, ok, lo dejo en pendientes, pero quería descubrir eso. Claro. Y hubo un momento que dije, sí, claro, es ahí. Apagás el room y el tambor se vuelve así chiquitito. Totalmente. Entonces, hay algo que es... obviamente cada estilo, si vamos a electrónica, es todo close, miking, poco room, poco overhead, todo parece sampleado. Claro. Y querés todo con mucho cuerpo, mucho ataque, poco sustain. Si queremos otro tipo de sonidos más rock and rolleros clásicos, queremos más rooms y queremos que la batería explote, aire, claro. Exactamente, que esté más viva. Si van a convivir con guitarras acústicas, con todas todas esas afinaciones abiertas, ¿viste? Con mucho aire, la reverb del lugar, el carácter de la batería. No hay que tenerle miedo al armónico, porque después esas cosas se amalgaman y terminan percibiéndose como aire, como vida, como baterías muy vivas. Como vos dijiste, si partís de la batería, del sonido de la batería, sin el contexto que le van a ir sumando, empezás a atacar muchos armónicos y después esa batería queda muy muerta a medida que le seguís sumando capas. De hecho, un error muy común, y esto es un consejo también que me gustaría dejarles, es traten que cuando van a grabar baterías, el contexto sea lo más parecido a lo que va a terminar siendo. Por ejemplo, si vas a grabar una banda de heavy metal que va a tener 10 guitarras distorsionadas, 4 bajos y lo que sea, no vayas a grabar esa misma canción con una acústica. Porque si la referencia es una acústica y un clic y la voz del cantante y vos vas a grabar, ¿no?, una batería, vas a tomar decisiones en base al contexto ese, a lo que estás escuchando. Claro. Y más si yo no conozco la canción. O sea, si es como, ¿el contexto qué es? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Viste cuando se graba arriba de una maqueta ya pregrabada, no con toda la banda? Entonces, si la maqueta es una acústica y el baterista tiene y un clic y una voz de referencia y el baterista tiene que grabar un tema de heavy metal arriba de eso y después va a terminar siendo un tema con 80 guitarras y 80 bajos,
Es como que las decisiones se toman en contexto. Inconscientemente te vas a adaptar a eso. Exactamente. O sea, la performance cambia, las emociones, pues somos emociones. O sea, hay algo que es el factor emocional. Yo reacciono a un contexto. Cuando yo estoy tocando y escucho una tocada que no tiene la intención, una tocada que no tiene el carácter que va a terminar teniendo, considero que el error más común es creer que el batero es un robot que no siente y que se puede programar y tocar a tiempo. O sea, está siendo como un poco estéril su interpretación. Ese es el drummer del Logic. Exacto, exacto. Pero no un músico. Claro. Pero no un músico. Entonces, si queremos que el baterista entregue su mejor versión, tratemos de que la maqueta tenga carácter, que lo emocione al baterista. Claro. Y eso va a hacer que lo interprete de una manera muy importante también para el audio, porque él lo va a tocar de una manera, y yo, por ejemplo, como drum doctor, o él mismo, si es que no es drum doctor, o el ingeniero, tomen decisiones para esa manera de tocar. Claro. Porque él lo va a tocar más fuerte, los parches van a sonar diferentes, los armónicos van a reaccionar diferentes, entonces van a tener que tomar decisiones, y eso considero que es lo más puro de la música, porque es real. O sea, yo reacciono a un contexto. A veces en esta cosa no tan fragmentada de los procesos de grabación a distancia, está buenísimo, pero sí le ponen especial empeño a una maqueta que emocione al baterista, que lo emocione, que lo haga tocar de una manera tal que lleve a la canción a ese lugar donde todos se lo imaginaron. Sin duda va a ser una experiencia maravillosa para todos y las decisiones van a ser mucho más certeras. Total. Como para ir cerrando, ¿cómo te preparás? Imagínate una sesión normal de un disco, 2 días para grabar 5 temas y 5 temas, por ejemplo. Sí. ¿no? Vas un día, te dicen, bueno, van a ver temas por ahí con un sonido más vintage, y después algo un poquito más pop, más hi-fi o lo que sea. Sí. ¿Qué sería lo que te llevas en cuanto a batas, equipamiento, redos, platos? Bien. Como para esas 2 cosas. Bien. Mira, la palabra vintage es muy interesante porque siento que es hermosa, es muy romántica, es un sonido que a todos les gustan, pero muy pocos tienen el coraje suficiente para tomar decisiones vintage. O sea, todos quieren un sonido vintage, pero en realidad le ponen 800 micrófonos a la batería, entonces ya dejó de ser vintage. El baterista no puede tocar una batería afinada tipo vintage, que son afinaciones más altas, armónicos más presentes, otro tipo de parche. Por ejemplo, usás un parche como de una capa arenado en el bombo y a nadie le gusta porque suena raro, suena flaco. Entonces, hay muchos matices de vintage y muchas veces trato de interpretar cuánto coraje tiene ese productor o ese artista hasta dónde quiere llevar la palabra vintage, hasta su interpretación más pura de alguna manera. Porque la verdad es que son pocos micrófonos, otro tipo de afinación, otro tipo de tocada. Entonces, si todo eso no está bien maridado, nos va a quedar una ensalada rara. Entonces, siempre lo que trato es de, en esto que te decía, en la etapa de preproducción, escuchar maquetas para interpretar qué tipo de pop y qué tipo de vintage va a ser, referencias, si estamos hablando de Tame Impala, o de James Brown o de, no sé, de Meters, no sé qué vintage, o esta cosa tipo Amy Winehouse que también tenía una cosa, viste, con mucha reverb en la batería, viste, tipo Springs, viste, como esas cosas. Entonces, a ver qué tipo de sonido vintage. Una sesión, ¿sabes qué? Una sesión que fue una de las primeras sesiones que me aterrorizó completamente. Vino un productor, era un productor de Estados Unidos. Me acuerdo que me dije, por favor, Dios, por favor, ayúdame. Puso un micrófono solo en la batería y llegó y me dijo, hola, yo soy tal. Me dijo, quiero el tom afinado en tal nota, el tom de piso en tal nota, el bombo en tal nota, el tambor en tal nota. Era un solo micrófono, me dio la mano, me dice, ¿todo bien? ¿Necesitas ayuda? No, listo. Yo dije, no, sí, está bien. No, por adentro te juro que estaba... No. Un miedo, estaba aterrorizado. Bueno, ¿y te llevas un afinador? ¿O qué? En ese momento yo tenía un mini xilofón.
Ah, okay. Porque no existía el Tumbot todavía. Claro. No existía el Tumbot. Entonces tenía un xilofón, me ayudaba con eso, claro. arrimaba y después con el Tumbot, bueno, ahí ya claro. me fue mucho más fácil. ¿Viste? Entonces, bueno, con un xilofón iba cuando tenía que eran afinaciones cromáticas. Pero se afinaba, era un solo micrófono y grababan todos en vivo en la misma sala y la voz incluida. Wow. Pero ¿qué pasa? Ellos ya estaban, la banda estaba muy concientizada, habían ensayado, entonces las dinámicas eran, viste, muy chiquititas, claro. muy chiquititas. Entonces buscamos mucho en la interpretación, en cómo se mezclaba el baterista, en la posición del micrófono, ¿sí? Y trabajamos mucho la afinación y la tocada del baterista hasta encontrar el sonido. Y era eso, entonces eso es vintage. Claro. O sea, eso es vintage como sí, literal. Como antes, exacto. Claro, exacto. Donde la escasez de los recursos le daba, determinaba dando carácter a ese sonido, claro. de esa época. Ahora, es como que hay muchas lecturas del vintage, entonces siempre yo hago mi interpretación de qué me quisieron pedir con vintage según las referencias que me mandan. Vintage tipo qué, mándame referencias de audio que te gusten y yo hago mi interpretación. Ahí decido qué instrumento llevar. Depende del presupuesto, llevo más o menos equipamiento, porque eso también, hay más presupuesto, llevo 2 baterías, una vintage y una moderna. No hay presupuesto, tengo que llevar una batería. Y ahí es donde viene un poco lo divertido, ¿no? El vértigo de, ok, ¿qué hacemos? Bien, generalmente sonido vintage, parches de una capa arenados. ¿Sí? Afinaciones generalmente medias altas, no muy bajas. Claro. ¿Sí? Y para un sonido más pop, más moderno, ¿sí? Generalmente parches de 2 capas, clear van bien y afinaciones como bien secas, bien controladas, bien focalizadas. Claro. Generalmente esos son como los 2 grandes, por lo menos, puntos de partida por donde yo encararía. Con respecto al instrumento, generalmente 22x14 es un bombo súper estándar que según cómo lo emparches y cómo lo afines, lo podés llevar para 22 pulgadas de diámetro por 14 pulgadas de profundidad. Es como un favorito ese dentro de todo. Sí. O sea, y de hecho también está otra vez en auge el 22x16. Sí. Que desapareció varias décadas. Muchas décadas. Sí, bueno, en los 90 era popular. En los 90 era popular. Sí. Claro. Los 2000, es verdad, 18. 18. Y después hasta 20 llegó. Exacto, con Limp Bizkit, con el New Metal, el 22, bueno, 20 por 20, o sea, apareció el 20 de profundidad. Claro, sí. claro. Exacto. Y después, bueno, volvimos a 14. Sí, a 14 y ahora estoy viendo que las marcas ofrecen 16. Sí. A mí me gusta el 22, a mí me gustan las 14 pulgadas de profundidad, me gustan en 20, 22 y en 24. Y en 26 también. Y 18. O sea, es como si te dijera en todos los diámetros más populares de 18 a 26. Claro. A mí me gusta 14. Por ciento que hay un equilibrio. En especial en estudio, en el ataque, en la respuesta, en la redondez. Sí. Fíjate que también estamos en una época donde ya ni todo lo que antes era sub, los micrófonos sub-kick, sub-low, todo lo sub ya no se usa más. Viste que todo ese grave exagerado, no. Se tiende a usar como, un buen FET. Exactamente, un kick-in, kick-out, viste, con un FET como en el kick-out y un 112 como kick-in o lo que sea, y ya con eso estamos bien. Entonces, son modas, ¿no? Son ciclos. Y considero que todos los bombos de 14 pulgadas de profundidad están muy en armonía o en sintonía con esto que está pasando últimamente, ¿no? Entonces, bombo de 22x14 o 20x14, lo que tengas, pero generalmente 22x14 me deja llevarlo para muchos lados según como el emparche, parches tipo un EQ4, que es una capa con damper interno, que es bastante moderno y ahí funciona muy bien, o un E+2 si quisiera un poquito más de kick, y si no, por ejemplo, un V1 o un G1 para un sonido más vintage, ¿no? Entonces, considero que ahí el bombo lo puedo ir llevando, puede ser, depende, si puede ser parche cerrado, resonador cerrado, depende como el baterista, el productor, el ingeniero, veo un poco qué tanto quieren profundizar, a ver si quieren ese sonido un poco más largo o se puede acortar, si quieren más kick, viste que a veces necesitan kick, entonces tienen que por otro micro, bueno, lees un poco las intenciones. Pero básicamente llevaría un bombo de 22x14, toms generalmente 13x9 y 16x16 o 16x14 son muy, muy versátiles, o sea, te diría un 12x9, no un 12x8. No un 12x8. Para lograr parece que no, pero esa pulgada extra de profundidad, si vos querés lograr un tono más profundo, en especial en el pop, no en el vintage. Le da como un timbre diferente. ¿Sabés qué? Mira. A lo mejor la misma nota,
pero con un timbre... Siento que, mira, la relación es más coherente con la profundidad del tom de piso. Ajá. Pensá que el volumen cúbico de aire, o sea, un 12x8 versus un 16x16, tengo algo que reacciona muy rápido y está como muy agudo, y este es muy grave. Entonces siento que un 12x9 o un 13x9, o sea, una pulgada extra en diámetro o en profundidad, hace que el intervalo sea más coherente. Sobre todo cuando es 16x16. Exacto. Claro. Que son las medidas más populares. 16x14 hay mucho, pero es más popular 16x16. Entonces, a mí me gustó mucho 16x14, 13x9, 16x14, me encanta. A mí ese intervalo me encanta. Pero en las baterías vintage tenés 13x9, 12x8, claro. 14x14, 16x16. Claro. Entonces 13x9, 16x16, siento que en especial cuando querés afinar grave, el intervalo, digamos el intervalo 13x9, 16x16 funciona mejor que 12x8, 16x16. Claro. Cuando querés afinar alto, el 13x9 alto y el 14x14 alto funcionan muy bien también. Claro. Repito, siempre hay como matices y pero si tuviera que decidir un set, 22x14, 13x9, 16x16 en una batería vintage, y eso mismo pero emparchado con parches doble capa, clear, podría ser, y si tuviera un 12x9, también iría para el pop, iría 12x9 más que el 13x9, pero ambos jugaría con los parches y con la afinación. ¿Y con las cajas, los tambores? Los tambores, mira, a mí el Power Center, que es un parche de una capa, el Evans Power Center, es el que tiene el centro reforzado, ¿viste? Entonces, considero que ese es un parche súper versátil para, a ver, si van a tocar para los sonidos vintage, considero que un parche de una capa puede ir muy bien, o ese si quieren algo un poquito más sequito, un poquito más controlado, o el baterista va a tocar fuerte. Claro. Generalmente un parche de una capa, o un G1. ¿Y qué característica del tambor? El tambor, mira, yo iría por cualquier clásico Supraphonic 14x6,5, 14x5 o una Acrolite 14x5. Generalmente me quedaría en esos si fuéramos a grabar pop también. Con eso considero que esos mismos tambores, pero por ejemplo con un HD Dry, me dan ese crack, afinado un poquito alto, me dan ese crack, pero a su vez me dan ese armónico controlado, ese ataque y ese cuerpo que ya un parche doble capa con damper, ¿viste el HD Dry que tiene agujeritos? Sí. Me dan como el foco y el control para ese estilo. Ahí iría, digamos, estaría entre un Supraphonic de 14x6,5 o un Supraphonic de 14x5. Considero que para el pop, para eso que va a ser tocado más fuerte, tienen más foco, porque el Acrolite, al tener menos torres, tiene armónicos más presentes, ¿viste? No, o sea, es un hermoso tambor, pero es un poquito más estridente, o sea, el armónico es un poquito más presente, pierde un poquito de foco. Y de los dos, por ejemplo, hablando de Supra y Acro. Sí. Para rimshot, ¿cuál te gustaría más? El Acrolite. El Acrolite, pero en realidad, mira, te diría... yo los organizaría de esta manera, los rimshot. Está el rimshot del rock y el rimshot del reggae. Claro. O sea, si fuera el rimshot del reggae, que es el que hace Steve Jordan, que él le pega bien en el borde y hace que el tambor cante mucho, parece usaría el de Acrolite, porque es su zona de confort. Tiene un armónico que es súper dulce. Claro. Si es para el armónico de rock, o sea, donde la punta del palo golpea en el centro, y vos ahí tenés el ataque que te da el rimshot, más gordo, exactamente, pero el cuerpo que te da el palo mucho más centrado en el parche, ahí usaría el Supraphonic. ¿Por qué? Porque considero que es un tambor que está más focalizado. Pese a que los dos son de aluminio, son de la misma aleación, pero el Supraphonic, al tener más torres, está más sujeto el parche en más puntos, entonces eso le da más foco. Además, al tener más torres también hace que el casco vibre menos. Claro. Entonces, eso le da un poco más de foco. Y para el rimshot de rock o de pop o gospel, considero que el Supraphonic es un tambor que yo elegiría. Claro. Y para el otro tipo de rimshot, el Acrolite. Claro, como más versátil, ¿no? Por ahí el Supra. Mira, la verdad es que hay ejemplos que afirman esa teoría, pero hay ejemplos que también afirman lo contrario. Claro. Porque a veces ves a bateristas que agarran un Acrolite, lo llenan de cinta, lo afinan recontra grave con un parche súper grueso y te suena... ¡tuf! Y vos decís, ¡qué belleza! Sí. O sea, siento que... O sea, todo lo que yo te diga va a ser como respetando
como la personalidad, la personalidad del instrumento, porque después ya hablar de versatilidad, considero que los dos tambores son súper versátiles. Depende ya después cómo lo afines o cómo intervengas o cómo lleves al extremo algunas decisiones, van a hacer que el tambor o el instrumento llegue a lugares inesperados. ¿Viste? Y eso ya es como, son más excepciones, o sea, se corren de la descripción que podría haber en el catálogo, ¿no? El sonido de este instrumento es este. Ya lo otro es como, bueno, si le apoyo una gallina arriba, va a tener un sonido. Y bueno, ahí, ¿qué querés que le haga? Es como ahí sí, es como ya es una decisión muy personal, ¿viste? Pero ahí considero que el Supraphonic y el 14x5, que es quizás el más popular, ¿no? El otro es el más rockero, el de 6,5. Pero el más popular, el que yo veo, es el 14x5 y el Acrolite 14x5. Considero que son dos tambores maravillosos que son como infaltables, o sea, todos, el Black Beauty, el Supraphonic 6,5, el Supraphonic 5 y el Acrolite 14x5, son tambores que no los llevo a todas las sesiones, tipo, son mis herramientas que están siempre, porque hay veces son decisiones ahí en el momento. Hay veces llevo 10 para elegir ese que le queda perfecto. No para usar los 10 o porque es un acto no de despliegue armamentístico, sino porque tampoco es que ando llevando 800 tambores, pero hay veces si intuyo que esta opción puede servir, lo llevo y ahí decidimos. Porque no sé con qué me puedo encontrar o qué quizás me pueden... Me ha pasado millones de veces que tal vez decís, ay, está buenísimo, pero... Y cuando te dicen pero, entonces ya sé que ahí te digo, lo tengo en ese tambor. Entonces pongo ese tambor y ya. Y en cuanto a platos, así ¿cuál sentís que son los caballitos? Hoy en día, hi-hat de 15. Hi-hat de 15 es como el nuevo 14, hoy hi-hat de 15. Como estándar. Sí, como estándar. Mira, a mí me gusta el Avedis, el que es la reedición del Vintage, que es como de los 70 con una pátina, ¿viste? Que tiene una pátina. A mí me gusta mucho, ese hi-hat me gusta mucho, considero que es un hit maker, que va bien en todas las sesiones, en todos los contextos. Ride, este es como, o sea, si tuviera que llevar un solo ride a cualquier sesión, llevaría que es el Sweet Ride de 21, que tiene el wash suficiente, la definición suficiente de la campana, es como si para rock funciona, lo querés crashear, crashea. Campana hoy no se usa mucho, pero si necesitas una campana, es crasheable. Considero que este sería un plato súper versátil. Y después crashes los paper thin. Estos considero que son, en lo personal, por muchos años los Keroup han sido como quizás mi crash to go. Y estos salieron hace un año y están buenísimos. Estos y también los Sweet, que son muy parecidos, los Sweet Crashes. Son los que tienen la campana sí, como cruda, ¿no? Con un acabado, exactamente, el acabado natural, exactamente. Mira, considero que el atributo que tiene que tener un buen platillo, más allá de estos modelos que son los que a mí me gustan, pero cada uno tendrá el suyo, el atributo es platos dulces. Como dulce... Vamos a ponerlo en una palabra quizás un poquito más... vamos a profundizar en esa palabra, dulce, porque no es azúcar. Es un plato que no sea muy agudo, que no sea muy estridente, que cuando cuando alguien lo toca no te dé ganas de hacer esto, ¿viste? Como si fuera un acople, algo que está acoplando, ¿viste? Sino como que lo tocas y es como un terciopelo, ¿no? Se percibe de esa manera. Aunque lo toques fuerte, igual se sigue percibiendo de esa manera. Entonces... Considero que esa es la clave en cuanto al concepto de platillo que yo llevaría a cualquier sesión y también lo que se usa hoy en día. No son generalmente medidas, no hablamos de las medidas, sí ride de 21 o 20, pero crashes 18-19 sería el promedio, 18-19. 16-17 hoy en día no se usa prácticamente, 18-19 como estándares y hasta 20 también. Lo que te da un plato fino también es que sin importar la dinámica, suenan bien. Suenan bien. A ver, suena bien. A mí, yo trato de evitar... abre. Eso. Digamos, sí, entre nosotros suena bien. Digamos que hace el trabajo, por ejemplo, de crash. Exacto, ¿no? Exacto. Le pegás suave y hay ¿viste? Sí, esa sensación... Platos, sobre todo los 90,
que eran muy duros. Total. Tocabas, digamos, mesoforte y era... Total, de hecho, ¿viste? a ver si tengo acá, no tengo acá, pero de hecho los nuevos Z Custom, los nuevos Z Custom son impresionantes. Yo pensaba, Z Custom, espera que lo voy a buscar, este es un crash poderoso de 20, ¿no? Ok, sí. Pero son crashes, son platos mucho, es como si fuera un A-Custom en esteroides. Okay. ¿Sí? Pero hay algo que es muy amable. Yo, cuando Siljan dijo, vamos a reactivar la línea de Serie Z, yo digo, pero si el mundo no... El mundo cambió. ¿Cambió? No, claro. O sea, ¿quién pide un plato heavy metal duro con eso que nosotros teníamos, ¿no? En la cabeza, sí. Que es lo que estabas diciendo vos? Y es una serie que no podía creer, la toqué y dije, esto está buenísimo. Claro. El hi-hat es una custom. Claro. Es como una custom un poquito más poderoso. Sí, con otro timbre. Sí, pero ahí, para que vos, para que vos te lo imagines y también para... Digo, mirá qué bien Siljan, cómo hizo una actualización, reactivó una serie, pero está ayornada a los gustos actuales. Súper bueno. O sea, son platos más delgados. Claro. En eso, vos seguís sintiendo que un crash es un crash, un raid es un raid, ¿viste? Es amable, es dulce al oído, ¿viste? No es estridente, no te hace hacer así cada vez que tocan ese instrumento. Entonces, la verdad es que me sorprendió gratamente y considero que los platos hoy en día deben tener ese carácter delgado, al micrófono le encanta, a la audiencia le encanta, si tocas en un acústico, generalmente son platos muy cálidos, si tocas en vivo, tienen el poder y la proyección suficiente como para proyectarse en los micrófonos, ¿no? De la mejor manera. Sí hay algo que tener en cuenta y es, guarda, porque si tocas muy fuerte y usas platos muy delgados, los podés partir. Claro. Eso es una realidad. Claro. Y esto es física pura, si yo golpeo la pared me voy a lastimar. Claro. Es así, total. Va a pasar. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. O sea, si bien son sets o platos que considero que reúnen las características y las necesidades de hoy en día, guarda, porque si sos de tocar muy fuerte, también como consejo, si sos de tocar muy fuerte, no vayas por platos tan delgados. Por ejemplo, esta serie Z o una Custom iría más por eso, no por los paper thin, aunque son platos súper delgados que tienen un templado que los hace súper resistentes. La verdad que hasta ahora le vengo dando y digo, uy, ¿cómo resisten? Pero hay que tener en cuenta eso. Claro. O sea, hay platos que están diseñados para recibir una buena paliza. Buenísimo. Tano, gracias. Por favor. Gracias a vos. La idea de este podcast, de este show, es escuchar a gente, que lo hablamos en un principio fuera de las cámaras, que realmente trabaja de esto, ¿no? Entonces, y es muy difícil poder, justamente hay gente que porque vive en otra ciudad de donde pasa todo, o en otro país, entonces a veces es muy difícil sentarte a tomarte un café o escuchar una charla de gente que trabaja profesionalmente esto. Así que yo creo que es muy bueno para nuestra comunidad. Qué interesante, ¿sabés qué? Mirá, acabo de tener como una revelación con lo que acabas de decir y en cierto punto me emociona. Y ahora es como que estoy resignificando varias cosas. Y es esto, mirá, he tenido la dicha suficiente y la suerte de poder haberme sentado en una mesa a comer con algún ídolo mío. Sí. Y tener una charla entre personas, no entre bateros. O sea, entender cuál era la persona atrás del ídolo, ¿no? Y entender sus miedos, sus flaquezas, sus debilidades, su costado más humano. Y eso... Y poder preguntarle preguntas que tienen que ver con la vida, que siempre considero que es lo más difícil, cosas, no un paradiddle, cómo resuelve un paradiddle, porque más en ese aspecto ya te conozco, porque te escucho hace muchos años y veo cuánto video pueda, pero hay todas las preguntas que no le puedo hacer a un disco o un video, quiero aprovechar ese momento mágico. Entonces, juntarme a comer con Steve Gadd, con Mike Mancini o con Manu Katché, hizo que yo aprenda muchísimo.
muchísimo. Cosas que las atesoro y las guardo al día de hoy, y tener este tipo de charlas. Entonces digo, claro, esto es como tener una charla, como tener, ¿no?, como una ventanita, sí, y poder acceder a ese tipo de charlas. O sea, que yo ahora estoy teniendo también una revelación por lo que acabas de decir. Claro, digo, cuando yo veo a otro podcast o otro, claro, digo, yo estoy viendo a mi ídolo hablar de la vida. Claro. Digo, y por eso me parece algo tan inspirador para mí, sí. porque aprendo de aspectos tan intangibles pero tan poderosos en la vida de un profesional. Y digo, claro, esa es la puerta que estás abriendo con esto. Claro. Que yo no me había dado cuenta. Hasta en cierto punto me emocioné. Me emocioné porque, claro, bueno. no me di cuenta, claro. Es como te metes en la charla de alguien que tiene más vida vivida. Exacto. Y te pasa, ¿no?, un poquito de eso, de lo que aprendió. Total. Qué lindo, gracias. Gracias a vos. Gracias, estoy muy feliz. Muchas gracias. Muy agradecido, gracias. Amigo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo.